Hola, me da mucho gusto saludarles nuevamente. Yo soy Shadani y junto con mi compañero Donovan les damos la bienvenida a otro programa de responsabilidad social, cívica y ética, un espacio para reflexionar sobre nuestra sociedad y de cómo las y los jóvenes podemos participar para transformar el entorno en el que vivimos. El día de hoy vengo un tanto consternada porque en varias ocasiones he escuchado que la juventud es apática, que a los jóvenes nada les interesa. Hace un momento lo escuché en la radio, pero también lo he escuchado de familiares y conocidos. Dicen que la política y los problemas sociales no nos interesan. ¿Será cierto? ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que quizá no nos llama tanto la atención involucrarnos en partidos o instituciones políticas porque, la verdad, no creemos mucho en los políticos, pero tenemos muchas otras formas de participar. Me cuesta trabajo creer que las y los jóvenes somos apáticos cuando he visto que muchos movimientos sociales actuales son protagonizados por jóvenes. Movimientos ambientalistas, animalistas, feministas, a favor de la educación pública o en contra de la discriminación o de la manipulación de los medios de comunicación. ¿Pero qué es un movimiento social? ¿Conoces movimientos sociales liderados por jóvenes? ¿Crees que los movimientos sociales van más allá de organizar marchas y manifestaciones? ¿Pueden o han generado cambios sociales reales? Nos dimos a la tarea de conocer un poco más sobre los movimientos sociales juveniles, así que acompáñanos en este programa para reflexionar con nosotros al respecto. Actualmente hay 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años en el mundo, lo que equivale al 16% de la población mundial, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica de 2018, hay 30.7 millones de jóvenes de 15 a 29 años, que representan el 24.6% del total de habitantes del país. Es decir, prácticamente la cuarta parte de la población del país son jóvenes. Las y los jóvenes son un sector de población muy importante de la sociedad, no solamente en términos demográficos, sino por su posibilidad de generar un cambio en la dirección que están tomando nuestras sociedades y países. Por lo que su opinión, participación, propuestas y acciones son cruciales para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Como sociedades enfrentamos diversos retos: pobreza, desigualdades, violencia, discriminación, daño ambiental, entre otras. Buena parte de las y los ciudadanos nos sentimos hartos, indignados, desconfiamos de nuestros políticos, gobernantes y de la eficiencia de las instituciones, independientemente del color o partido que abanderen. ¿Qué postura han tomado las y los jóvenes frente a todo esto? Se dice que las y los jóvenes son apáticos, se les exige responsabilidad y participación, pero al mismo tiempo con frecuencia se les niega o se les aleja de los espacios en los que se toman las decisiones. Aún así, las y los jóvenes han tomado varios de los espacios que les han sido negados para levantar su voz y exigir un cambio. Han surgido múltiples movimientos sociales protagonizados por jóvenes, pacíficos y violentos, presenciales y en redes sociales, que reclaman diversas demandas ciudadanas. Ya basta. Queremos justicia. Ni una más, ni una menos. Son algunos de los ejemplos de las consignas de estas manifestaciones lideradas por jóvenes frente a un sistema económico y político que vulnera sus derechos, afecta su presente y su futuro. Quizás sí les interesa la política, pero desconfían de las instituciones políticas formales y buscan una forma distinta de organizarse y manifestarse. En los últimos años han surgido diversos movimientos sociales en los que las y los jóvenes se agrupan por un reclamo común que tiene como objetivo presionar a los gobiernos, al poder político y a la sociedad en general para generar un cambio social. ¿Cuáles han sido los movimientos sociales juveniles más emblemáticos en los últimos años? ¿Qué movimientos sociales juveniles han sucedido en México? ¿Qué cambios han logrado? ¿Ustedes qué saben y qué opinan de los movimientos sociales juveniles? A mí me parece un tema muy interesante porque como jóvenes tenemos muchas formas de participar social y políticamente. Algunas de ellas integradas a las instituciones, programas y espacios formales y otras fuera de estos. No me queda tan claro todavía qué implica un movimiento social. ¿Son únicamente marchas y manifestaciones o algo más?
Sobre todo me quedo pensando si los movimientos sociales logran los cambios que se proponen. Para conocer más al respecto, hemos invitado al doctor Carlos Araujo. Acompáñenme a conocerlo. Las características comunes que pueden llegar a tener los movimientos protagonizados por los jóvenes. Hay varias, pero se me ocurre decir como las que yo considero más importantes. ¿Sí? La primera tiene que ver con un desencanto hacia cierto sector o hacia ciertas formas de hacer política, voy a decirlo así, en la forma adulta, oficial, institucional. ¿Sí? Hay como un desencanto a las formas tradicionales de hacer política. Hay un desencanto frente a los resultados que se ven en la vida cotidiana sobre estas formas de hacer política. Entonces, esa es una de las principales características de los movimientos en los que participan los jóvenes. En primer lugar, también otro asunto importante de las características de estos movimientos en los que participan los jóvenes tiene que ver con la carga de emotividad, ¿sí? Que con esto no quiere decir que no haya una racionalidad, digamos, o un proyecto o un pensamiento común compartido, pero que generalmente el detonante tiene que ver justo con que hay una emotividad, una emocionalidad compartida, es decir, nos afectan las mismas cosas, nos vemos afectados por las mismas cosas y las ponemos en común, ¿sí? Es decir, son movimientos generalmente que parten de la indignación, ¿sí? Que parten como de sentimientos de indignación, de desacuerdo, de muchas veces incluso de enojo, ¿por qué no?, de insatisfacción por situaciones en las que se ven afectadas sus propias vidas, y eso tiene una dimensión emocional siempre en los movimientos protagonizados por los jóvenes, ¿sí? Se comparte una determinada emoción, una emotividad, ¿sí? Que en un momento dado, por circunstancias que pueden ser muy variadas, se convierte en acción, ¿sí? En acción para cambiar eso que les indigna, en acción para cambiar eso que les afecta, ¿sí? Y esa acción se comparte, se colectiviza, se hace colectiva, y es entonces que se buscan cambiar esas condiciones, ¿no? Digamos, son algunas características que yo te podría decir. Las diferencias entre los movimientos sociales y otras formas de participación ciudadana, creo que cada vez se diluyen más, es decir, creo que cada vez van más de la mano. Te digo porque tradicionalmente los movimientos sociales, bueno, muchas veces responden justo a ciertas formas de comprender la intervención en la vida pública, ¿sí? Las formas en las que se pueden cambiar las cosas, las instituciones, y a veces el tema de los movimientos muchas veces se acota a una temática en particular, como a una agenda en particular, y también muchas veces, no siempre, los movimientos sociales pues tienen como una especie de ciclo de vida, ¿no? Como de nacimiento, de clímax, a veces de término, no siempre, ¿no? Otras acciones colectivas, otras acciones de participación ciudadana, lo voy a decir así, pueden ser como mucho más permanentes, pero a mí me parece que en el caso de la participación de los jóvenes, esto va muy de la mano, justo como hay una tendencia a salir de las formas tradicionales, digamos, ya los movimientos de los jóvenes tienen que ver con acciones colectivas que se van dando en la vida cotidiana y en distintos ámbitos, es decir, no solo en las plazas públicas o en las calles, por ejemplo, sino en los espacios virtuales, en las mismas escuelas o universidades, como lo hemos visto hace algunos años de manera importante en México. Es decir, se van diversificando los espacios en los que los jóvenes ponen en común estas emociones, estas indignaciones, estas identidades y estos deseos de cambiar las cosas. No solamente se dan de las formas, aunque también, por supuesto, de tomar el espacio público, las calles, las plazas, para denunciar, para demandar alguna transformación necesaria, sino que se van dando también en sus ámbitos más cotidianos, ¿sí? Entonces, hay que distinguir también muy bien entre las formas más bien tradicionales de hacer política, ¿sí? Y las formas que van adoptando los jóvenes en los últimos años. Tanto estas acciones colectivas, cotidianas, yo creo que siempre generan una transformación. Aquí el tema es qué entendemos justo por transformación social. Yo lo que veo en las formas de acción colectiva de los jóvenes es que nos invitan siempre
a reinventarnos, ¿no? Sí, a buscar nuevas formas de protesta, nuevas formas de denuncia, nuevas formas de comunicación. Y ya en esa sugerencia de nuevas formas, ya hay una transformación social, es decir, ya hay una transformación de la manera en la que nos relacionamos, ¿sí? Ha habido últimamente en el país, pues, movimientos importantes, estudiantiles, por ejemplo, de los jóvenes, por ahí en el año 2012, por supuesto, con características distintas y muy, muy particulares, un movimiento feminista quizá, o movimientos que tienen que ver con el medio ambiente, en el que participan de una manera como muy, muy protagonista los jóvenes, que de alguna manera hacen que las relaciones, ¿sí?, vayan modificándose, las relaciones sociales, las relaciones institucionales, las relaciones dentro del Estado, se van transformando, al menos porque nos vamos todos cuestionando si estamos haciendo bien las cosas. Muchas gracias, doctor Carlos Araujo, por acompañarnos en este programa. Lo que nos ha compartido, sin duda, amplía nuestra comprensión de lo que significa un movimiento social juvenil, cuáles han sido o pueden ser sus alcances. Vamos ahora con nuestro compañero Donovan, quien nos ha preparado un reportaje sobre algunos movimientos juveniles que han sido representativos en los últimos años. Un movimiento social es una agrupación no formal de individuos u organizaciones que tienen como finalidad presionar al poder político mediante demandas directas para el cambio social. La historia de los movimientos sociales es amplia. Algunos ejemplos son el movimiento obrero, feminista, ambientalistas, entre muchos otros. Muchos de estos movimientos incluyeron la participación de las y los jóvenes. Sin embargo, fue en los años 60 cuando los movimientos juveniles, especialmente los movimientos estudiantiles, tomaron mayor fuerza y visibilidad. En el marco de la Revolución Cubana y los movimientos estudiantiles de países industrializados, movilizaciones a favor de la paz y de la liberación sexual introdujeron relevantes cambios en nuestras sociedades. En México, el movimiento estudiantil de 1968 protestó enérgicamente ante un régimen político autoritario. Exigía respeto a los derechos humanos y libertad, incluyendo libertad a los presos políticos. Lamentablemente, aquel movimiento estudiantil fue silenciado trágicamente con armas de fuego. El inolvidable 2 de octubre en Tlatelolco. ¿Qué ha pasado del 68 a la fecha? ¿La represión logró disolver los movimientos sociales o se transformaron? En los últimos años, el mundo ha sido testigo de diversos movimientos sociales juveniles. Por ejemplo, la Primavera Árabe. En 2011, en medio de una de las mayores crisis económicas internacionales, surgieron varias revueltas juveniles en el mundo árabe que reclamaban empleo y democracia. Las manifestaciones fueron convocadas en gran medida por Internet y se caracterizaron por no ser promovidas por partidos políticos u organizaciones sociales. Estas movilizaciones terminaron por derrocar a dictadores históricos, a quienes se consideraba invencibles. Viernes por el futuro y huelga mundial por el clima. El 20 de septiembre del 2019, una serie de movilizaciones impulsadas por la activista Greta Thunberg motivaron a estudiantes de todo el mundo a salir de sus aulas para alzar la voz por el planeta. Las movilizaciones lograron más de 5,000 acciones y concentraciones en 156 países. En América Latina destaca el caso de Chile, donde los estudiantes protagonizaron la denominada Revolución Pingüina en 2006 y diversas movilizaciones de universitarios en 2011. Los principales reclamos tienen que ver con contar con una educación pública, gratuita y de calidad, además de una presencia en las calles. Las y los delegados estudiantiles han participado en mesas de negociación, aportando propuestas y analizando las propuestas del gobierno. Y en México, ¿qué movimientos sociales juveniles conoces? Quizá uno de los movimientos más emblemáticos de los últimos años fue el Yo Soy 132. ¿Lo recuerdan o han escuchado de este movimiento? Todo comenzó el 11 de mayo del 2012, cuando un candidato a la presidencia asistió a un acto de campaña en una conocida universidad privada de la Ciudad de México. En el evento, algunos asistentes formularon preguntas incómodas para el candidato. Posterior a esto, los medios de comunicación iniciaron una campaña de desinformación, indicando que esos asistentes no eran estudiantes, sino infiltrados orquestados por la oposición.
Los estudiantes se organizaron contra las cadenas de comunicación, se organizaron en redes sociales y grabaron un video en el que 131 estudiantes mostraban su credencial de la universidad para demostrar la falsedad de los medios de comunicación. A partir de ahí se hizo emblemático el número 132, por todos aquellos estudiantes que no salieron en el video y apoyaban el movimiento. Se sumaron estudiantes de educación superior, de instituciones públicas y privadas, declarando "Yo soy 132". Además del Yo Soy 132, ha habido otros movimientos sociales liderados o que cuentan con una participación juvenil muy significativa. Por ejemplo, el movimiento frente a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los movimientos feministas y las marchas del 8 de marzo, y la legalización del aborto, los movimientos a favor de la diversidad sexual y el reconocimiento de sus derechos, como el matrimonio igualitario. Así como en los años 60 la revolución perseguía utopías y esperanza, parece que los movimientos de los últimos años desnuda al sistema y a sus gobernantes, poniendo un alto al cinismo y exigiendo acciones a favor de nuestro futuro. Los movimientos sociales juveniles son diversos, algunos son considerados como violencia y la opinión pública está dividida. Muchas personas los apoyan, otras los desaprueban. Con frecuencia son reprimidos y violentados por diversos grupos de poder. Muchas reflexiones y debates siguen abiertos. Todavía hay muchas preguntas sin resolver. Lo que queda claro es que además de llenar las calles, es necesario concretar la indignación y rabia en demandas concretas y alternativas que abran paso a un nuevo orden social. Gracias como siempre, Donovan, por la información que nos compartes. Como vimos, las manifestaciones sociales juveniles son ricas, motivantes y diversas en su historia, en los fines que persiguen y en la forma como se manifiestan, también en la incidencia que logran tener para generar cambios sociales. Las transformaciones que han traído a México los movimientos sociales juveniles creo que han sido muy importantes y han sido fundamentales para la construcción de nuestra democracia, que si bien pues falta mucho por ser una democracia perfecta, vamos a decirlo así, una democracia que funcione, sin duda movimientos, y voy a mencionar justo, digo, por ser los más icónicos, quizá hablando de movimientos juveniles particularmente, de estudiantes, 68 y 2012, no quisiera omitir alguno, pero digamos, al menos desde lo que yo he ido estudiando, digo, me parece como que son momentos muy importantes en el país para la consolidación de la democracia. Es decir, han sido movimientos que si bien nace de un sector estudiantil con demandas, en el caso del 68, muy particulares, pues de su situación, de su condición como estudiantes, agruparon, digamos, o abrazaron demandas colectivas, demandas sociales, demandas de democracia, de repudio al autoritarismo, por ejemplo, o de denuncia, digamos, de mejores condiciones de vida para otros sectores de la sociedad que no eran estudiantes, sí fueron como situaciones en un momento histórico importante que nos ayudaron justo a repensar la democracia, a repensar nuestra forma de tomar decisiones, a repensar las formas de ejercer el poder. También eso es algo importante. ¿Sí? Estas organizaciones que han tenido como característica el ser muy horizontales, ¿sí? Digamos como con los liderazgos pues no muy marcados, sino como una colectividad que era en realidad la protagonista. Creo que ayudaron justo a pensar la forma en que queremos que se ejerza el poder. Llama la atención las temáticas que más alcanzan como a congregar, justo a sentir a los jóvenes identificados, a los y las jóvenes identificadas con alguna situación compartida que les afecta, que nos afecta. Particularmente, a mí me llama la atención el movimiento feminista que hemos visto recientemente y que por supuesto particularmente convoca a jóvenes mujeres. Justo en este tema que decíamos, hay una emotividad, digamos, porque hay una afectación real de sus propias vidas, ¿sí? Que se pone en común, ¿sí? En una identidad compartida y que se convierte en una acción colectiva para cambiar condiciones. Estas características que decíamos al inicio se ven claramente, digamos, en este movimiento feminista, que, digamos, las condiciones en las que ha tenido que tomar fuerza, por supuesto, son
pues son muy lamentables, son situaciones de violencia hacia las mujeres. Me llama la atención que justo sean capaces de congregarse, de convocarse y de sugerir, de denunciar, de demandar, incluso a veces de levantar mucho la voz, ¿sí? Para que las condiciones de sus propias vidas y de todas las mujeres del país cambien, ¿sí? Como un tema urgente y en el que participan positivamente muchas jóvenes. Hay otros temas como, por supuesto, temas medioambientales que generalmente pues congregan a jóvenes de distintas sectores de la sociedad, justo por una causa común. Es un tema que les afecta, que nos afecta colectivamente y en el que se buscan permanentemente acciones para esta toma de conciencia y esto como para hacernos pensar que las cosas no están del todo bien. Y esos son algunos movimientos que particularmente llaman la atención. Y por supuesto hay muchas agendas en las que es importante la participación de los jóvenes, ya no solo en la parte como decía anteriormente, de la construcción de la democracia, que por supuesto así está siendo, sino justo en temas de equidad, igualdad de género, en temas de cuidado del medio ambiente. Me parece que es como muy, muy importante la participación de los jóvenes en estas situaciones que nos afectan a todos y que de alguna manera, pues no solo es importante su participación, sino que en muchos sentidos la encabezan y sugieren nuevos discursos, nuevas formas de pensarlas. ¿Qué te parece, Donovan? A mí me sorprende cada vez más todo lo que podemos lograr las y los jóvenes. Totalmente de acuerdo contigo, Shadani. Después de todas estas reflexiones, comprendo mucho mejor a qué se refiere eso de la importancia de que las y los jóvenes nos organicemos y participemos para lograr los cambios que queremos. Yo creía que por más inconformes que estuviéramos o nos quejáramos de cómo son las cosas, no servía de nada. Ahora veo que si nos organizamos y nos ponemos en acción, sí podemos generar cambios. Así es. ¿Y cómo ves si antes de finalizar el programa vamos a compartir nuestro top 5 de las consideraciones a tomar en cuenta para sumarte a un movimiento o alguna causa social? 1. Involúcrate. No más apatía juvenil. Súmate a una causa que sea importante para ti. Hay muchas formas de expresarte y participar. Vincúlate con otros jóvenes, con otros grupos o movimientos que también estén buscando un cambio. Generen espacios y redes en las que intercambien ideas y propuestas para visibilizar y derrocar las prácticas que ya no funcionan y sobre todo, para construir algo nuevo, algo diferente. 2. Infórmate. El conocimiento es poder. Así que investiga, estudia, conoce todo lo que puedas sobre el tema o problemática que quieras transformar. Recuerda buscar en fuentes confiables y en distintos medios para evitar el sesgo o manipulación de algunos medios de comunicación. Analiza la información con tus compañeros. Tienen las redes sociales, la radio y muchos otros medios para buscar, intercambiar y difundir información. 3. Cuídate. Muchos movimientos sociales son reprimidos o violentados por ciertos grupos de poder o infiltrados. Analicen en su grupo las amenazas y riesgos y generen alternativas de seguridad y cuidado colectivo. Si vas a una marcha o manifestación, nunca vayas solo o sola. Busca algún grupo al cual integrarte. Como grupo, hagan una lista de sus integrantes, de sus teléfonos y de los teléfonos de emergencia. Establezcan puntos de encuentro. Lleva siempre tu teléfono con pila y por si acaso una pila extra. De preferencia, evita compartir fotos donde aparezca tu rostro o el de tus compañeras o compañeros. También puedes escribir en tu antebrazo tu nombre, tipo de sangre, alergias y teléfono de emergencia. Súper importante, no caigas en provocaciones. Aléjate de los tumultos violentos. 4. Observa y analiza las intenciones, afiliaciones y finalidades políticas de los distintos integrantes o grupos que son parte del movimiento. Será inevitable que haya grupos más o menos politizados, así que será necesario aprender a identificar y manejar oportunamente las tensiones y conflictos que se generan al respecto. 5. Pasa a las propuestas. La indignación, el grito de ya basta o la rabia por las injusticias es muy valiosa y necesaria, aunque incómoda para algunos, en todas las sociedades. Sin embargo, es necesario organizar ese grito inicial en demandas concretas y propuestas alternativas que a mediano y largo plazo generen un cambio. Si bien la manifestación y el grito son eficaces para visibilizar problemáticas, por sí solos corren el riesgo de desvanecerse con el tiempo y malinterpretarse en la inmediatez de los medios de comunicación tendenciosos.
Hemos llegado al final del programa. Espero que ustedes, como nosotros, hayan comprendido mejor qué es un movimiento social y que este breve recorrido por algunos ejemplos de los movimientos sociales protagonizados por jóvenes nos muestra el poder que tenemos de organizarnos y participar colectivamente para demandar sociedades más justas, equitativas y respetuosas con el ambiente. Analicemos todo lo que podríamos hacer y transformar si nos organizamos. Aprovechemos el acceso a la información y posibilidades de comunicación que ofrece Internet y las redes sociales. Aprovechemos nuestra creatividad y nuestra pasión para idear alternativas a las injusticias y problemáticas que vivimos. Los grandes desafíos que enfrentamos como sociedad se resolverán en la medida en la que las y los jóvenes también seamos escuchados. Evidenciemos prácticas corruptas, violentas, discriminatorias, pero también generemos alternativas y propuestas para construir el mundo que queremos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Mándanos tus comentarios y reflexiones. Visítanos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en el canal de YouTube que aparece en pantalla. ¡Hasta la próxima!